iniciamos entonces. Este tema tiene dos partes. La primera parte es el matrimonio como tal, como acto jurídico, y en un segundo bloque, la unión de hecho. Y quizás quisiera hacer un pequeño espacio también para poder analizar algunos aspectos jurisprudenciales, un poco conflictuales, un poco contradictorios en estos temas que nos permitan justamente analizar la naturaleza de estas instituciones familiares. En principio, el derecho de familia es un conjunto de principios que regulan básicamente las relaciones jurídicas familiares, aquellas relaciones jurídicas que parten de un vínculo que va a generar obviamente consecuencias jurídicas dentro de lo que son las situaciones y posiciones de cada uno de los individuos. En el Código Civil, el matrimonio es la primera institución que aborda justamente este título tercero titulado Derecho de Familia. Pero si se dan cuenta en la estructura, digamos, de la organización, en la estructura del mismo cuerpo civil, del Código Civil, el título 1, ¿no? El libro 1 está, digamos, designado justamente para lo que es los derechos de la persona, para abordar esos atributos, esas facultades que requiere justamente el individuo previo a la realización de una acción. Ahí tenemos el nombre, el domicilio, tenemos algunos atributos como es la capacidad jurídica, ¿no? Y cómo va yendo a relacionarse para poder establecer, digamos, esa ficción que se dice que es la persona jurídica y sus variantes. Y posteriormente, en un libro segundo, ya inicia justamente con percibir este individuo los hechos jurídicos que van a tener relevancia. Y en ese conjunto de hechos jurídicos, específicamente el acto jurídico. ¿Y por qué hacemos una, digamos, pequeña acotación de lo que es el acto jurídico? Porque vamos a ver que tiene, digamos, una especie de relación con el matrimonio, porque es una institución mucho más general. El matrimonio sí que es un acto jurídico genuino, es un acto jurídico que va a tener sus propias particularidades, pero que no va a dejar de ser un acto jurídico. Y más adelante también quiero plantearles una tesis que se viene postulando como una nueva tendencia dentro de lo que es el derecho de familia y el matrimonio como institución. Entonces, en el artículo 239 se inicia justamente lo que es la institución del matrimonio. Es un acto jurídico de naturaleza, digamos, especial, porque a diferencia de cualquier otro acto jurídico que cree o que genere una relación jurídica, de hecho el matrimonio también va a tener ese efecto de crear una relación jurídica, pero esta relación jurídica va a tener algunas particularidades en cuanto a su celebración y en cuanto a su disolución. En principio es un acto jurídico que requiere un acto de celebración, pero también va a estar vinculado a un estado de familia. Este estado de familia, yo quisiera que prestemos un poquito de atención. Es un estado de familia que quizás, a pesar de que el Código Civil, el legislador civil, lo ha regulado ya desde sus inicios en el Código del 84, pues no ha sido, digamos, percibido de acuerdo a su real dimensión dentro de la comunidad jurídica. Porque el estado de familia es una situación, es un estado, es una circunstancia que no va, digamos, a tener un título o un reconocimiento, es por así decirlo, como que ocurre en la realidad, es un hecho en la realidad.
Y a ese hecho que ocurre en el contexto sociocultural de tiempo y espacio es a lo que el legislador le va a dar, digamos, ese reconocimiento o esos efectos como si existiera un título. Nos referimos en este caso, y más percibible es, por ejemplo, a las uniones de hecho. Las uniones de hecho son esos hechos constantes y permanentes que hacen una convivencia común sin que las partes hayan, digamos, realizado un acto jurídico como es el matrimonio. Pero ellos han estado conviviendo y esa convivencia, esa permanencia, esa continuidad de hecho, ¿no? Es a lo que nosotros le llamamos estado de familia. Entonces, la convivencia nos sirve como un ejemplo, pero no es el único estado de familia que reconoce el Código Civil. El Código Civil, al menos en el libro tercero dedicado al derecho de familia, el estado de familia va a ser una constante, ¿no? Que se va a hacer presente en cada institución. Incluso el estado de familia se hace presente, por ejemplo, en la filiación de paternidad y en la impugnación de paternidad. Sí que es importante el resultado de la prueba de ADN para demostrar el vínculo biológico, pero no es, digamos, la única prueba, no es el único elemento a tener en cuenta. Prima también el estado de familia. Si ha existido un estado de familia, una interacción entre padre e hijo, y la sociedad lo ha percibido como tal, ¿no? Independientemente también de que se tenga sobre la mesa los resultados de la prueba de ADN. Y esto ustedes lo van a ir verificando en las diferentes jurisprudencias o en los diferentes criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema. Pero este estado de cosas, este estado que ocurre dentro del contexto, dentro de la realidad, ojo, no solamente es reconocido por el legislador en el derecho de familia, dejemos punto aparte, que también en otras instituciones y en otros libros, también el legislador, digamos que no deja de lado o no deja de darle ciertos efectos o ciertas consecuencias jurídicas a ciertas situaciones que están ocurriendo, como es, por ejemplo, el típico caso de la posesión. La posesión es un estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una persona y un individuo que se comporta como copropietario, como propietario de un bien. Y al comportarse como tal y proyectarse pública y pacíficamente, ¿no es cierto?, el sistema, el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, le va a dar ciertos elementos para que se cumplan y posteriormente, ¿no es cierto?, va a reconocer los efectos, va a reconocer el derecho, lo va a declarar. Entonces, con esta percepción que hemos hecho del estado de familia, no podemos nosotros dejar de decir que si bien es cierto, el matrimonio inicia con el acto de la celebración propiamente dicho, pero va a generar un estado de familia. Es decir, la suscripción en todo caso del acta con la cual se concretiza el acto jurídico genera un estado de familia. Claro, un estado de familia, en este caso ya reconocido, un estado de familia ya visible, legal, formal, si se quiere, ¿no? Pero un estado de familia. Y este estado de familia se va a generar justamente, ¿no es cierto?, entre la pareja, ¿no es cierto?, formando justamente esa relación entre cónyuges. Este estado de familia es tan relevante que hace que justamente por la presencia de este estado de familia, por la generación de este estado de familia, es que a futuro no podemos nosotros concluir el acto jurídico del matrimonio con los mismos efectos, como si concluyésemos
por ejemplo, una resolución de contrato o una nulidad de acto jurídico, porque en esos casos se retrotrae, ¿no? Se retrotrae las contraprestaciones, ¿no? Y si hay un daño, se indemniza. Pero en el matrimonio no, y de ahí su característica particular, porque ha generado un estado de familia. Un estado de familia que podemos describirlo por las relaciones afectivas, las relaciones sentimentales, la propia convivencia, la generación de un régimen patrimonial, el progreso o el aporte que cada uno de los cónyuges ha tenido. Probablemente también dentro de esta relación matrimonial pudieron haber existido hijos. Entonces se genera un estado de familia. Y por lo mismo, cuando se disuelve o cuando, que es la disolución o el decaimiento, que le conocen como divorcio, no puede retrotraerse. Igual en la nulidad de matrimonio, la nulidad del matrimonio se tramita para sus efectos de su desenlace, ¿no es cierto?, de la distribución de los efectos que va a tener la nulidad del matrimonio, símil a los del divorcio. ¿Por qué? Porque hay un estado de familia, ¿no es cierto?, que no podemos nosotros retrotraer al tiempo. Entonces, estas características elementales nos llevan justamente a identificar cuál es la estructura del matrimonio como acto jurídico. El matrimonio es uno de los actos más formales que tiene el ordenamiento jurídico en materia civil. Está entre el matrimonio y el testamento, ¿no?, en cuanto a formalidad. Tanto porque en realidad en estos dos actos jurídicos participan testigos, pero digamos que el matrimonio es un tanto más solemne porque para su consolidación tiene dos fases, ¿no? Una fase, digamos, en el ámbito administrativo, que implica justamente la intervención de la autoridad competente, como es el alcalde y muchas veces, o tantas veces representado por el registrador civil, ¿no? Y su inscripción, ¿no?, en los registros civiles para poder, digamos, realizar. Entonces, deviene, en principio, bajo una plataforma de un ámbito administrativo, pero por la intervención, por los requisitos tanto intrínsecos como requisitos extrínsecos, no deja de ser un acto jurídico. Los requisitos intrínsecos son aquellos que componen justamente el acto jurídico como elementos, mientras que los requisitos extrínsecos son aquellos que van a estar, digamos, destinados a verificar su viabilidad y su procedibilidad. Algunas características que tiene el matrimonio que nos importan revisar, porque estas características justamente van a ponerse de manifiesto tanto en la nulidad como en el decaimiento. Las características del matrimonio, en principio, son tres. Uno es la unidad. El matrimonio tiene como fin hacer vida en común. El matrimonio no tiene como fin, digamos, la procreación, sino el matrimonio tiene como fin hacer vida en común. Esta vida en común, este término vida en común, tiene, digamos, un impacto que debe ser, digamos, reconocido en toda su trascendencia. Vida en común para aportar, para vivir en conjunto.
El legislador percibe esta vida en común como ese compartir de un todo, de una convivencia. De ahí que no razona el legislador como probablemente podemos razonar nosotros dentro de una convivencia y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ese vehículo lo compré yo, ¿no es cierto? Con mi remuneración. Ese televisor también lo compré yo con mi remuneración. Por tanto, me pertenecen porque yo los he comprado, ¿no? Con la remuneración por la cual es fruto de la prestación laboral que yo he hecho, que yo he realizado, y que obviamente, ¿no es cierto?, ese vínculo laboral que me ha dado cierta contraprestación económica. Y por ende es mío. No, el legislador no razona de esa manera. El legislador dice, la característica del matrimonio es la unidad. La unidad quiere decir esa unidad de vida en común. Está dada por esa comunidad de vida, ¿no? Que impide justamente esa disquisición de ámbitos de identificación o de individualización de derechos. La unidad también está percibida como esa constitución única del acto jurídico. Lamentablemente, digo por algunos, nuestro sistema responde a un sistema monogámico. No. Muchos quisieran que sea poligámico, pero no, es monogámico. ¿Y por qué es monogámico? Y tiene su razón desde la filosofía del derecho. Porque imaginémonos que pudiese evaluarse la posibilidad de que los matrimonios no sean únicos o exclusivos, ¿no? Y que una persona puede tener dos matrimonios, supongamos, en una utopía, ¿no? Ya pasó el 14 de febrero, podemos hablar de estos temas. Entonces, miren, cuando se crea una relación jurídica, un individuo toma una posición jurídica dentro de esa relación jurídica. Esa posición jurídica en el matrimonio es especial. A diferencia, por ejemplo, cuando yo creo otra relación jurídica, como puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, creé también una relación jurídica, pero mi posición jurídica, mi situación jurídica en esos actos jurídicos es la de comprador, es la de vendedor, es la de arrendador o la de arrendatario. Esa es mi posición jurídica dentro de la relación jurídica. Pero si volteamos a ver cuál es mi posición dentro de una relación jurídica matrimonial, no va a ser solamente la de cónyuge, sino que mi condición y mi situación jurídica se modifica en su totalidad. Tiene una proyección mucho más amplia. No es solamente que cuando uno celebre el matrimonio, simplemente lo único que va a cambiar es mi estado civil de soltero a casado, nada más, eso es todo. No, porque cambia la situación jurídica en todo contexto. Sobre todo cuando yo quiero crear otra relación jurídica, la situación jurídica que tengo es la de casado. Y por ende, todos los actos jurídicos por los cuales yo adquirí bienes ya no solamente van a entrar a la esfera de mi dominio, sino entran a la esfera de un dominio común. ¿Cuál? El que comparto con la persona con la que estoy casado. Ese es, por ejemplo, el razonamiento que tiene el artículo 315, ¿no es cierto?, del octavo pleno casatorio. ¿Por qué se le exige, ¿no es cierto?, al vendedor que está casado, por qué se le exige
justamente para la disposición de estos bienes la participación, ¿no es cierto?, de su cónyuge. ¿Por qué? Porque justamente esos bienes son bienes comunes que fueron adquiridos dentro del periodo matrimonial y por ende al momento de su disposición se requiere del consentimiento de ambos cónyuges. Por eso es que el octavo pleno casatorio nos va a decir, oye, ese tipo de acto en el que se ha omitido o no existe el consentimiento de uno de los cónyuges es nulo. ¿Y nulo por qué? Nos dice porque justamente, ¿no?, hay una norma que te exige que deben existir los dos consentimientos, tanto del cónyuge o como de la cónyuge. Y como no hemos cumplido esa norma que está expresamente establecida, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos afectado o hemos contravenido el orden público causal de nulidad, conforme lo dispone el inciso 8 del artículo 219, vinculado al quinto artículo del título preliminar. Todo acto jurídico que contraviene el orden público y las buenas costumbres es nulo. ¿Por qué? Porque cuando uno celebra este acto jurídico particular del matrimonio, la modificación de su situación jurídica, ¿no es cierto?, es en un contexto mucho más amplio, ¿no? Por eso es que todos los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien a título oneroso formará parte de los bienes comunes. Y si fueran a título gratuito, porque recibió en anticipo o recibió en donación, esos sí estarán, digamos, vinculados o caracterizados como bienes propios. Pero mientras sea a título oneroso, ¿no es cierto?, el legislador entiende que va, ¿no es cierto?, a una comunidad, va a un conjunto, ¿no?, a esa situación jurídica que tiene el individuo y que lo comparte con otra persona. Por eso es que el matrimonio es monogámico, no tanto por una ideología religiosa o moralista, sino porque técnicamente tampoco podríamos ir con otra relación jurídica, ¿no es cierto?, en paralelo, por los mismos efectos. El segundo elemento es la permanencia. Está referida justamente a esa intención de que perdure, ¿no es cierto?, y de que su estabilidad quede garantizada por la ley. De hecho, el matrimonio está, digamos, diseñado con esa intención de que sea permanente. Claro, todo lo que inicia puede terminar, pero en el matrimonio se quiere un fin, digamos, de permanencia. Pero esta permanencia, y hago aquí un paréntesis, no debe ser confundido con una perpetuidad. Porque si ustedes analizan muchas normas que están en el libro tercero del derecho de familia, muchas normas ya no coinciden, ¿no es cierto?, con un contexto sociocultural de nuestra actualidad. Porque el legislador en su momento, en esa oportunidad cuando se reformó el Código de 1936 para obtener justamente el Código Civil del 84, digamos que el libro tercero vinculado a la temática de familia se le fue asignado al doctor Héctor Cornejo Chávez, quien era justamente una persona un tanto conservadora, ¿no?, extremadamente moralista, conservadora, que incluso no creía en el divorcio. Y por eso es que ustedes van a encontrar normas dentro del libro tercero que son como obstáculos, como piedras, como situaciones que bloquean, ¿no es cierto?, la disolución del matrimonio. Y si no lo bloquean, lo hacen mucho más
burocrático. Por eso es que en el argot común decimos, ¿no? Qué fácil es casarse, ¿no? En 1 o 2 días, hasta en un matrimonio masivo nos inscribimos emocionados y nos casamos. Pero qué complicada es la disolución. Y tan complicada es que nuestro ordenamiento jurídico incluso ha tenido que optar por una disolución o un sistema de disolución mixto. Ahí tenemos de todo, ¿no? Todo un catálogo, si es que queremos matrimonio, disolución de matrimonio, divorcio administrativo en la municipalidad, en la notaría, si queremos separación convencional en el juzgado, separación de hecho, o un divorcio remedio, un divorcio sanción. Tenemos, digamos, todo un catálogo de situaciones, digamos, que nos llevan a la disolución. Tratando en el transcurso, el tiempo, tratando de hacerlo un poco más viable de lo que era la disolución. Pero en muchos casos, si es que, digamos, esta permanencia, probablemente el matrimonio no cumple con sus fines. Si el matrimonio no cumple con los fines, entonces debemos optar justamente por la disolución. Considero que el divorcio no debe ser escrito con letras de sangre, ¿no? Como cuando escribimos Halloween, ¿no? El divorcio es una institución que justamente recompone y brinda la oportunidad a los contrayentes o a los cónyuges para que puedan reformular su proyecto de vida. Por eso es que este elemento de permanencia no debe ser confundido con la indisolubilidad, porque esa indisolubilidad que atañe justamente a la posibilidad de que el vínculo matrimonial puede extinguirse por hechos naturales o por circunstancias voluntarias. ¿Es indisoluble? Sí. Claro, su característica, sus fines están proyectados a una permanencia en tanto se cumplan los fines. ¿Y cuáles son los fines? Vida en común. Y la vida en común obviamente se proyecta a una vida en común, armoniosa, en un ambiente familiar sano, ¿no? En el que las personas o los involucrados o los individuos puedan desarrollarse. Y el tercer elemento, que es la legalidad, está dada por la celebración del matrimonio según las formas impuestas por la ley. Hay una formalidad que nos establece en el libro tercero, tanto para cumplir esos requisitos extrínsecos como es la publicación de los avisos, el procedimiento que se hace en la municipalidad, estos requisitos de procedimiento administrativo, por llamarlo así, y además, ¿no es cierto?, esos requisitos que deben existir, estos elementos intrínsecos que lo componen como acto jurídico. La legalidad también está referida a los derechos y deberes que del matrimonio surgen justamente formando un estatuto forzoso, un régimen patrimonial, ¿no es cierto?, del cual los contrayentes no se pueden apartar, salvo que decidan, ¿no es cierto?, en cuanto, por ejemplo, al régimen patrimonial, decidan celebrar el matrimonio con una separación, ¿no es cierto?, de régimen patrimonial para que cada uno pueda, ¿no es cierto?, mantener sus bienes propios y adquirir también los bienes propios. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que el común de los gastos que demande, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de la familia o los gastos familiares tengan que ser asumidos, ¿no es cierto?, por ambos. Algunas formas matrimoniales que están, digamos, dentro del derecho comparado, hay matrimonios
civiles obligatorios, religiosos, consensuados, matrimonios por equiparación, que en algunos sistemas equiparan justamente algunas uniones a la misma naturaleza institucional del matrimonio. Pero las formas matrimoniales son justamente ese conjunto, ¿no?, de solemnidades requeridas por la ley para el reconocimiento jurídico del vínculo matrimonial. Es preciso señalar antes del matrimonio algunas cuestiones previas al matrimonio, algunas cuestiones jurídicas previas a la celebración del matrimonio. Cuando se proyecta esta realización del acto matrimonial o de su celebración, los individuos, ¿no?, van a realizar una serie de actos. Hay una etapa previa de relación, si se quiere. Cuando esta fracasa, cuando esta se quiebra y probablemente el matrimonio no llega a consumarse o a consolidarse o a concretizarse, el mismo Código Civil ha establecido algunas instituciones previas para dar respuesta a ese tipo de situaciones. En principio está la restitución de correspondencias y fotografías, ¿no?, que justamente hace que cuando se ha fracasado este proyecto, este compromiso de asumir el matrimonio, puedan, digamos, devolverse. Sí, es cierto, es una institución ya muy poco utilizada, ¿no? Particularmente no he visto un pedido de restitución, ¿no?, desde que tengo uso de razón, casi 25 años en el ejercicio de los procesos familiares, no lo he visto como tal, ¿no? Pero probablemente en el ámbito de algunos acuerdos que puedan llevarse en algunos centros de conciliación o algunas cartas o acuerdos notariales, probablemente. Ahora, sobre las donaciones matrimoniales, esas que se realizan en consideración por causa del matrimonio futuro, sí es una institución que todavía el interior del país todavía se puede visualizar, porque sabemos que a propósito del matrimonio, pues algunas familias, ¿no es cierto?, destinan o otorgan en donación, sean vehículos o terrenos, ¿no?, sobre todo los familiares directos. Y esta transferencia o este documento, este acto jurídico de donación lo realizan días previos y probablemente puede el matrimonio, digamos, verse frustrado, fracasar, incluso 1 hora antes o 2 horas antes, ¿no? Incluso hemos tenido casos en los que se ha producido el matrimonio, ¿no?, y no han suscrito el acta de matrimonio en la misma celebración y ya no quisieron suscribir más porque ya hubo ahí una pelea entre los recién casados, ¿no es cierto?, por la distribución de los regalos, por la distribución de la cerveza o lo que fuera. Son costumbres, ¿no?, que hacen que probablemente en el último momento se puede haber frustrado la consolidación del matrimonio. Entonces, si es que hubiera alguna donación que probablemente se haya hecho por causa de este futuro matrimonio, es posible la revocación de estas donaciones, ¿no?, hechas entre los prometidos o también por terceros, ¿no?, justamente porque no ha cumplido, digamos, el fin, porque la donación estaba vinculada a la realización, ¿no es cierto?, de un fin. El corretaje matrimonial es la actividad destinada justamente a mediar a quienes deseen contraer matrimonio, ¿no es cierto?, que pueden quizás interactuar, ¿no?,
o reuniones previas. Y la última institución que sí todavía persiste son los esponsales. En los esponsales, el matrimonio no se ha realizado, pero lo que necesitamos en los esponsales es la verificación de una promesa, de esa promesa bilateral, mutuamente aceptada por dos personas, pero en esta promesa tiene que, en esa proyección, verificarse que existan todos los elementos del matrimonio. No puede dejar, ¿no es cierto?, de existir un elemento, porque nosotros diríamos a futuro y a esa proyección, oye, eso nunca se hubiese realizado porque uno de ellos era casado, y entonces es poca probabilidad de que se realice, ¿no?, legalmente. Entonces, cuando verificamos esa promesa bilateral, cuando existe esa promesa bilateral y esta no se concretiza, digamos, trae como consecuencia la indemnización. Y dentro de la valorización o la verificación del quantum indemnizatorio, se verifica cuánto se ha ido, digamos, asumiendo el gasto. Algunos podrían decir que esta institución podría ser propuesta para retirarse del Código Civil, pero particularmente les digo, al menos en el interior del país ocurre con mayor veces de las que uno piensa. Porque, digamos, probablemente por el contexto sociocultural hay una mayor predisposición a una, digamos, a la realización de ciertos actos costumbristas para pedir la mano o para concretizar la promesa. Ahora, quiero especificar que en este caso el Código Civil no te pide una solemnidad o una formalidad en cuanto a la promesa. No te pide que la promesa sea escrita o que la promesa sea notarial, no. Te dice simplemente que existe una promesa bilateral. Y ya nos deja, ¿no es cierto?, al ámbito de lo que probablemente podamos nosotros tener como evidencia. Y muchas veces la evidencia justamente es pues esas reuniones, ¿no?, familiares de pedida de mano, fotografías de pedida de mano, o también algunas que ya fueron avanzando un poquito más en su desarrollo cuando existieron la emisión de los partes matrimoniales, o estuvieron los edictos también, los edictos que se fueron publicando para su realización, y también quizás la evidencia, por ejemplo, de la solicitud que probablemente los contrayentes o los futuros contrayentes pueden realizar ante la municipalidad. Entonces, esos son elementos probatorios. No nos exige un tipo de formalidad. Ahora, si bien es cierto, la figura de los esponsales no exige a la persona que cumpla con su obligación de contraer el matrimonio, pero sí exige, ¿no es cierto?, una indemnización. Pero hay que tener aquí algo puntual, no es una indemnización en automático. La indemnización va a estar vinculada a la ruptura, ¿no es cierto?, de esa promesa de manera unilateral. Quiere decir que cuando el matrimonio no se logró concretizar tal como estaba proyectado por decisión unilateral de uno de los promitentes o futuros contrayentes, entonces el matrimonio no se pudo concretizar a causa de uno. Y por eso, ¿no es cierto?, hay una atribución, por así decirlo, de una responsabilidad en el incumplimiento o en el fracaso de eso. Porque sí que he visto en algunos casos en los que cuando se han planteado este tipo de demandas, la otra parte
ha presentado medios probatorios de que la disolución no fue, o el matrimonio, la celebración del matrimonio no se vio frustrado, no se quebró o no se concretizó, no por decisión unilateral, sino por decisión conjunta, por acuerdo de ambos. Y si fue por acuerdo de ambos, entonces no aplica tampoco la indemnización. También hay que tener en cuenta que en la doctrina se ha establecido que toda indemnización va a estar sujeta a la existencia de un daño. No hay indemnización si es que no hay daño, ¿no? Entonces, nunca se olviden de que se tiene que de todas maneras acreditar la existencia del daño para poder, digamos, pretender un monto indemnizatorio. Y dentro de ese monto indemnizatorio podrán establecer el monto de lo que se iba a pagar, digamos, del local, de la comida o de lo que haya demandado, ¿no es cierto?, su celebración. Ahora, yendo ya a la estructura del matrimonio, el artículo 239 señala justamente que el matrimonio es esa unión voluntaria, concertada por un hombre y una mujer, y nos dice legalmente aptos para ello. Y formalizada con sujeción a las disposiciones, ¿no es cierto?, del código, y ahí es donde ustedes van a encontrar, como señala el 234, a fin o con el fin de hacer vida en común. Y en un segundo párrafo nos señala que tanto el hombre como la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos y deberes y responsabilidades en igualdad de condiciones. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque anteriormente en el Código del 36 no era así, porque en el Código del 36 acuérdense que estaba la figura que heredamos del derecho romano, que era el pater familias. Y como pater familias era justamente, ¿no es cierto?, el hombre quien estaba a cargo de la dirección del hogar. Tal es así, ¿no es cierto?, que si en algunos casos la mujer quisiese de repente asumir la tutela de uno de sus familiares, tenía que tener el consentimiento del marido. Tal es así que si la mujer quería declarar como testigo ante algún tribunal, tenía que tener el consentimiento del marido. Y exclusivamente decía, ¿no?, que la mujer se debía justamente a su hogar y que el jefe del hogar era, ¿no es cierto?, el marido. Esto definitivamente cambió justamente porque en la Constitución Política de 1979 se introdujo de manera trascendental ese principio de igualdad entre hombre y mujer, lo cual llevó justamente a la modificación también, una de las causas de modificación del Código Civil en su momento para dar pase al Código del 84. Entonces tenemos que la dirección, ¿no es cierto?, del hogar es de ambos, pero ¿cuáles son los elementos que nos trae esta norma? El primer elemento, como todo acto jurídico para su concretización, es el consentimiento matrimonial. Necesitamos que ese consentimiento, ¿no es cierto?, se vea consolidado justamente en la manifestación de la voluntad. Les comentaba hace un momento que tuvimos la oportunidad de ver un caso en el que en plena celebración del matrimonio, verbalmente los contrayentes dijeron sí, acepto, pero uno de ellos, ¿no es cierto?, durante el transcurso de la ceremonia no firmó el acta que tenía el registrador. Y ahí el problema, ¿no?, para el abogado, porque el abogado decía, ¿qué planteo? ¿Planteo nulidad o planteo divorcio? No. Pero en este caso, lo que nosotros
tenemos que tener en cuenta es que la manifestación de voluntad ya se ha producido justamente de manera verbal. Y todos los elementos del acto jurídico del matrimonio se habían dado y por ende se había concretizado, a pesar de que la suscripción del acta no estaba presente, ¿no? Un segundo elemento es la diversidad de sexo de los contrayentes o la heterosexualidad que deben tener los contrayentes. Todavía en el Perú estamos nosotros apostando por un matrimonio entre personas heterosexuales, ¿no?, como un elemento del acto jurídico. Se ha querido, digamos, inscribir algunos matrimonios que se han realizado en el extranjero, como en el caso de Ugartechi, que planteó justamente su acción de amparo cuando la RENIEC no quiso inscribir el matrimonio que había celebrado en el extranjero. El Tribunal Constitucional ha alegado justamente que las opiniones consultivas respecto al matrimonio de personas entre el mismo sexo no era aplicable en el Perú. Quizás pudo el tribunal tener una posición, digamos, distinta para llegar a esos fundamentos, ¿no?, porque sería una posición un tanto formalista, simplemente no aceptar un amparo simplemente por un tema de forma. Pienso que en ese momento pudo el tribunal en todo caso tomar una posición, ¿no?, que nos delimite también una postura. Pero bueno, como segundo elemento, la diversidad de sexo de los contrayentes. Como tercer elemento, la aptitud nupcial. La aptitud nupcial significa que este individuo, este contrayente, tiene aptitud nupcial porque no tiene justamente esa situación jurídica de estar casado. Porque no hay una limitación que lo prohíba justamente contraer ese matrimonio. No existe impedimento para este contrayente poder realizar o celebrar el matrimonio. Y finalmente, un cuarto elemento que es la observancia de la forma prescrita con intervención de la autoridad competente para su celebración. Como les decía, el matrimonio es uno de los actos jurídicos más formales que regula nuestro Código Civil. Entonces, el matrimonio como acto jurídico va a tener estos elementos propios, intrínsecos, que lo definen como matrimonio. Estos elementos son elementos particulares del acto jurídico que lo definen, ¿no es cierto?, como matrimonio. Pero más adelante les voy a hablar de la tesis de la especialidad, porque este acto jurídico no se desvincula de los elementos que se requieren para cualquier acto jurídico que ustedes, ¿no es cierto?, lo pueden verificar en el artículo 140, que son esos elementos que deben formar parte siempre de la estructura del acto jurídico en general, ¿no? Y estos elementos entonces son elementos intrínsecos que lo definen, que definen a ese acto jurídico, ¿no es cierto?, como un acto jurídico de matrimonio. Porque todos ellos convergen hacia un fin también, hacer vida en común. Entonces, recapitulando, el consentimiento del matrimonio, el consentimiento matrimonial debe ser libre y pleno. Libre, ¿no es cierto?, de algún tipo de
de condiciones, ¿no es cierto?, de plazos, supone la ausencia de vicios del consentimiento y la prohibición de que nosotros podamos imponer ciertas modalidades, a diferencia de otro tipo de concretización de acto jurídico, ¿no?, en las que sí pueden existir la presencia de modalidades en cuanto a condición, plazo y modo, que ustedes conocen como modalidades. Pero en el matrimonio no, porque por la misma naturaleza y por los efectos que va a tener y porque crea un estado de familia. Entonces, solo afectan el consentimiento matrimonial aquellos vicios de voluntad expresamente establecidos o previstos en la ley. Y solo serán aplicables las disposiciones relacionadas con los vicios de la voluntad reguladas en el régimen matrimonial. No vicia el consentimiento matrimonial, por ejemplo, la reserva matrimonial, la simulación y falta de seriedad, ¿no es cierto?, al momento de su prestación. En cuanto a la diversidad de sexos de los contrayentes, bueno, eso ya nos quedó claro. También la aptitud nupcial y la observancia, ¿no es cierto?, de la forma prescrita. Esto como elementos. Ahora, vayamos a ver los impedimentos que hay en el matrimonio. Nosotros tenemos dos categorías definidas tanto por el libro tercero sobre impedimentos. Aquellos impedimentos absolutos y aquellos impedimentos relativos. Los impedimentos absolutos y relativos tienen que estar presentes el día de la realización o celebración del acto. Los impedimentos absolutos y relativos también tendrán justamente sus consecuencias, ¿no?, vinculadas tanto a la nulidad del matrimonio y la anulabilidad que probablemente pueda ser convalidada con su ratificación. Y en este escenario podemos nosotros individualizar o distinguir lo que es el régimen de invalidez del matrimonio y un sistema de disolución mixto que lo regula o está regulado por el divorcio. La invalidez obviamente afecta justamente esos elementos tanto intrínsecos, ¿no?, o extrínsecos que se pudieron presentar antes de su celebración. Mientras que las causales de disolución se van a presentar en el transcurso, ¿no es cierto?, de la vida convivencial, de la vida matrimonial. Y están relacionadas siempre al incumplimiento de los deberes. Tienen su conexión, ¿no es cierto? Cada causal de divorcio tiene su conexión con el incumplimiento de deberes matrimoniales. Pero esos son situaciones devenidas, surgidas con posterioridad a la celebración del matrimonio. Mientras que las causales, tanto de nulidad y anulabilidad, que se vinculan a los impedimentos absolutos y relativos, tienen que estar antes de la celebración. Quiere decir que antes de la celebración, pues están ausentes o fueron viciados de tal forma que afectan justamente la celebración propia del matrimonio como estructura, ¿no?, en su estructura. La nulidad absoluta o relativa y la anulabilidad vinculada a los vicios del consentimiento. ¿Qué situaciones son adversarias a la validez del matrimonio? Y quizás antes de entrar
a la validez del matrimonio, quisiera indicar o especificar que en el libro tercero, cuando se desarrolla esta institución del matrimonio, se desarrolla justamente con sus características, con los fines, con las formas de disolución, tanto por causa de muerte, por causa natural, por causa voluntaria, qué deberes se generan y esta apertura del régimen patrimonial que también se genera al igual que el estado de familia y todo lo que va, digamos, a caracterizar al matrimonio. Pero así como el legislador establece esas características, esas normas específicas destinadas a describir la naturaleza, los fines, las características, los deberes del matrimonio, es decir, de la creación de esa relación jurídica matrimonial, de su inicio, también el legislador acoge, ¿no es cierto?, las formas de disolución. Así como todo lo que inicia tiene su final. Dentro de la lógica del ordenamiento jurídico, las relaciones jurídicas fuera del matrimonio están pensadas justamente para cumplir un fin. Pero también el legislador regula o establece esos supuestos en los que probablemente no se cumplan esos fines. Y para cada institución, ¿no es cierto?, establece justamente, ¿no?, cuál es la forma de extinguir esa obligación, cuál es la forma de disolver esa relación jurídica, en tanto no cumpla con su finalidad. Lo que ocurre en el matrimonio es que, a diferencia de cualquier otro acto jurídico, el matrimonio tiene su propio régimen de invalidez de acto jurídico en el libro tercero. Mientras que para los demás actos jurídicos, ¿no?, todos los actos jurídicos del universo jurídico, todos esos están regulados por este régimen de invalidez del acto jurídico general que regula el libro segundo, ¿no?, titulado Acto Jurídico. Mientras que para el matrimonio en específico tiene su propia regulación específica, sus propias causales de nulidad, sus propias causales de anulabilidad, aquellos supuestos que configuran vicios de consentimiento matrimonial. Y de hecho, no acepta, ¿no es cierto?, la causal o el supuesto de simulación. Pero aquí vamos a encontrar una dicotomía que lo vamos a analizar desde la tesis que pretendemos plantear desde esta tribuna académica. El matrimonio genera 3 tipos de deberes y estos deberes van a estar vinculados a diferentes instituciones. El primer deber elemental, trascendental, propio de su característica de unidad, ¿no es cierto?, que comentábamos, es el deber de fidelidad. Este deber de fidelidad es la consecuencia del matrimonio monogámico y se sustenta en la aceptación exclusiva y recíproca de los cónyuges. Hay una exclusividad. No puede, decíamos, haber dos relaciones jurídicas matrimoniales paralelas. Pero un segundo aspecto desde el cual podemos evaluar este deber de fidelidad es desde el aspecto sexual. En el aspecto sexual hay una fidelidad material. Es decir, en el aspecto sexual, porque de hecho
si esta relación jurídica surgió, ¿no es cierto?, motivada por una afinidad, una relación afectiva previa entre los sujetos, entre los individuos, está vinculada, ¿no es cierto?, desde un aspecto sexual. Y desde un aspecto sexual va a tener dos formas de percibir la fidelidad material y la fidelidad moral. La fidelidad material comprende ese débito conyugal y la continencia sexual. Quiere decir que las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, que los cónyuges deben de tener de manera exclusiva, porque es lo que, digamos, la sociedad entiende, ¿no?, como pareja matrimonial, ¿no? Y ese débito sexual de tener relaciones sexuales entre los cónyuges también, del otro lado de la cara de la moneda, implica una continencia sexual para poder tener relaciones sexuales con terceras personas. Esta fidelidad material, ustedes lo van a ver vinculada directamente con la causal de adulterio. Por este aspecto sexual y porque la fidelidad es vista de modo material, bajo un contexto material, es que en el adulterio, en la causal de adulterio, se exige la existencia o la prueba, ¿no es cierto?, de que uno de los cónyuges haya tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio. ¿Y esto por qué les hago énfasis? Porque muchos divorcios, muchas demandas de divorcio son sustentadas con fotografías, ¿no es cierto?, que la persona están en el parque, ¿no?, están abrazados, etcétera. Digamos que hay una situación que nos llevaría a pensar, pero no, el adulterio, para que se configure el adulterio, necesitamos justamente que este deber de fidelidad en el ámbito material se haya quebrado. Porque si no es posible verificar eso, entonces el adulterio no se va a poder, digamos, consolidar. Porque el adulterio no es salir con otra persona, no es estar con otra, es relaciones sexuales con una tercera persona. Es lo que implica el adulterio. Distinto es el deber de fidelidad visto desde un aspecto social. La fidelidad desde un aspecto social implica esa fidelidad moral. Se traduce justamente en el comportamiento con terceros, ese comportamiento que no exceda de lo meramente amistoso o lo propio del trato social. Si lo quieren así, de la teoría de las apariencias. O sea, no puedes tú proyectar tener algo con una persona que no es tu pareja. Eso es prácticamente un comportamiento, ¿no es cierto?, bajo las expectativas de lo que la sociedad, ¿no es cierto?, considera aceptable. Y el quebrantamiento de esto, el quebrantamiento de este deber de fidelidad desde un aspecto social vinculado a la fidelidad moral, está concretizado como conducta deshonrosa. Por eso es la diferencia, ¿no es cierto?, entre adulterio y conducta deshonrosa. La conducta deshonrosa prescinde de ese enfoque material, no verifica,
no busca, ¿no es cierto?, verificar la existencia o no de relaciones sexuales, sino el comportamiento o esa proyección que se ha tenido con terceros. ¿No? Sí, lo reconozco, es una norma, digamos, desde un contexto moral, de poder, digamos, de qué es lo que la sociedad tiene como expectativa de una persona casada, ¿no? Que todavía son normas morales que están presentes dentro de nuestro Código Civil. Y un segundo deber es el deber de asistencia. En sentido amplio se refiere a la mutua ayuda, el respeto recíproco, los cuidados materiales, espirituales que ambos cónyuges deben dispensarse. Y en sentido estricto se refiere a la prestación de alimentos que aseguren la subsistencia material, que comprenda lo necesario, ¿no es cierto?, para el sustento, vestido, habitación y la asistencia de los cónyuges. Porque se entiende que si hay una vida en común, hay una solidaridad entre ambos. Y el tercer deber, que es el deber de cohabitación, pensado justamente en los fines que tiene el matrimonio. El matrimonio tiene como fin la vida en común. Y vida en común forma parte de la cohabitación, cohabitar juntos, convivir juntos. Y por eso es que la cohabitación versa justamente sobre la comunidad de vida de los cónyuges en el domicilio conyugal. A ambos cónyuges les corresponde fijar el domicilio conyugal. Y es importante porque el domicilio conyugal va a darnos cuenta sobre el lugar donde se establece ese vínculo, esa unión de convivencia. No se exige que exista en todo momento la convivencia material, porque hay normas específicamente establecidas, ¿no?, como el artículo 265, ¿no?, que nos señalan que es posible que uno de los cónyuges pueda ausentarse del hogar conyugal si es que por necesidad de alguna actividad laboral así lo demande. Y si ello fuera así, corresponde al otro cónyuge cuidar de la familia y de los hijos, digamos, de la mejor forma como ellos puedan ponerse de acuerdo. En términos, digamos, técnicos, esto implica que si uno de los cónyuges sustenta que se retiró del hogar por situaciones laborales, no podríamos verificar que se ha quebrado este deber de cohabitación. Tampoco procede intimar la reanudación de la convivencia ininterrumpida, sin causa justificada, ¿no? Este deber de cohabitación va a estar conectado, vinculado a las causales de abandono del hogar por más de 2 años y en divorcio remedio a esa separación de hecho que implica justamente ese incumplimiento de la cohabitación o de la convivencia por parte de los cónyuges. Y en ambas causales, tanto en la causal sanción, que es el abandono de hogar por más de 2 años, y la separación de hecho, en ambos casos es determinante justamente establecer el domicilio conyugal. Eso es importante, no solamente para delimitar competencias en caso de que se proceda a algún tipo de pretensión judicial, sino también porque esto nos va a permitir justamente verificar si el domicilio conyugal estuvo establecido en determinado lugar, poder verificar el alejamiento que se ha producido por parte de algunos cónyuges
para poder verificar o no si se produjo la causal de abandono o se produjo la separación de hecho, dependiendo cómo se haya planteado. Ahora, algo muy importante que antes de pasar a la convivencia, quisiera señalar sobre la invalidez del matrimonio. Habíamos dicho que la invalidez del matrimonio está estructurada tanto en nulidad como en la anulabilidad. Y en el libro tercero, el que específicamente establece su propio régimen. El matrimonio se presume válido. No opera ipso iure. Se requiere de una declaración judicial de invalidez del matrimonio. Quiere decir que para nosotros catalogar o verificar o entender que un matrimonio es válido, vamos a tener que recurrir a la instancia judicial para demostrar o verificar su invalidez por las causales, por causales que hayan surgido anteriores al matrimonio. Entonces, todas las causales de nulidad están establecidas en el artículo 274, vinculadas a la existencia, ¿no es cierto?, de un elemento, a la verificación de elemento intrínseco. Mientras que la anulabilidad, las causales de anulabilidad, están referidas a los elementos extrínsecos. Las causales de anulabilidad van a estar en el artículo 277. Sea porque existieron vicios esenciales en los contrayentes y también porque esas causales no revisten gravedad tales como lo produce sí la nulidad, porque en la nulidad sí hay un elemento que afecta a la misma estructura del acto que lo define como matrimonio. Mientras que en la anulabilidad no. Hay la ausencia, ¿no es cierto?, o los vicios o la falencia, la irregularidad de alguno de los presupuestos o de algunos de los elementos extrínsecos. Y por ello va a estar justamente asociado a que esto puede estar vinculado al ejercicio de una acción desde un punto de vista desde el interés privado. Y que es susceptible a ser ratificado o a ser convalidado. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 4, nosotros encontramos un principio trascendental que no podemos dejar de mencionar. Es el principio de protección a la familia y promoción del matrimonio. Ustedes han visto que en el artículo 4 de la Constitución se habla hoy en día de protección a la familia y promoción al matrimonio. ¿Y cómo consideran ustedes se puede promover el matrimonio? ¿Cómo podemos promover el matrimonio? ¿Cómo el ordenamiento jurídico, cómo el Estado peruano dentro de su ordenamiento jurídico promueve el matrimonio? No lo promueve como algunos probablemente estén pensando que lo promueva porque las municipalidades promueven el matrimonio a través de la convocatoria para matrimonios masivos. No. La promoción del matrimonio es justamente fortalecer esas instituciones vinculadas a que el matrimonio se concretice. Y por eso es que ustedes van a encontrar que muchas de las falencias o ausencia de los elementos extrínsecos que probablemente hubo en la tramitación dentro del procedimiento administrativo, que es en la municipalidad, o la ausencia, por ejemplo, de la publicación, o probablemente la ausencia de la presentación de alguna constancia, de algún requisito
para lograr o concretizar el matrimonio va a ser, digamos, subsanado. Existe una convalidación, a diferencia de la anulabilidad del acto jurídico que ustedes conocen como tal, que está regulado en el artículo 221, en esa anulabilidad de orden general que lo tenemos en el libro segundo. La diferencia con la anulabilidad que tenemos en el matrimonio es que aquí no solamente existe la ratificación, existe la convalidación. Quiere decir que es posible que la falencia, los defectos que probablemente podemos nosotros evidenciar existieron para la celebración en el ámbito de los requisitos, en la presentación de algún documento, a veces algunas municipalidades piden algunas constancias, no lo va a invalidar como tal, ni tampoco vamos a requerir probablemente la ratificación del otro cónyuge. Entonces, esa es, digamos, la distinción. Sí está la estructura del régimen de invalidez del matrimonio, pero digamos que la operatividad es distinta a un régimen general. Este es un régimen especial. Y es especial porque responde justamente a los fines del acto jurídico que va a verificar justamente su invalidez o no. Entonces, el régimen va a tener necesariamente que tener sus propias particularidades. Y si queremos hacer una distinción un poco más específica, analizamos que la nulidad es posible que sea interpuesta por quienes tengan legítimo interés moral y económico. Y así lo señala el artículo 235, 238. La acción puede ser interpuesta por quienes tengan interés legítimo. Pero aquí hay un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque esta acción necesariamente la puede interponer cualquiera, incluso el Ministerio Público, porque afecta el orden público. Y al afectar el orden público es de interés público. Es de interés público siempre el cumplimiento del orden público, del orden jurídico. Como sociedad nos importa el cumplimiento del orden público. Ahora, miren lo que establece el 275 en un segundo párrafo. Nos dice, si la nulidad fuese manifiesta, la declara de oficio el juez. ¿Qué quiere decir? Que el libro tercero regula una norma específica de declaración de nulidad manifiesta. Y ojo, que en un régimen general que estamos comparando, el artículo 220 del Código Civil nos establece también que el juez, cuando advierta una nulidad manifiesta en el acto jurídico, lo va a declarar de oficio. Es decir, que este régimen de invalidez de matrimonio, este régimen específico y especial, tiene su propia regulación para la declaración, ¿no es cierto?, de la nulidad de los actos jurídicos del matrimonio manifiestamente nulos, contrarios al orden público. Lo cual quiere decir que la nulidad manifiesta no solamente es del contrato de compraventa, no solamente es como se estableció en un negocio jurídico, como lo establece el 9º pleno casatorio civil, sino también esto se extiende a la posibilidad que tienen los jueces de declarar nulo
un acto jurídico. ¿Y cuál sería el acto jurídico que podríamos nosotros declarar nulo? Obviamente se refiere al matrimonio. Cuando el juez advierta que existe un acto jurídico de un matrimonio nulo, lo puede declarar como tal. Y eso debería ocurrir cuando, por ejemplo, en los procesos de divorcio se plantea el divorcio, pero oh casualidad, la parte demandada en los fundamentos de su contestación de demanda nos señala, señor, yo estoy casado con otra persona, incluso me casé antes. Resulta que el señor era bígamo. Pero muchas veces, ¿qué se hace? Se opta por declarar la improcedencia del divorcio. Y se dice, ¿no? El divorcio no es posible declarar resultando improcedente esta pretensión por ser un objeto jurídicamente imposible, tal como señala el artículo 427, inciso 5, creo, que establece que es improcedente la demanda cuando el objeto es física o es un imposible jurídico. Y un imposible jurídico es divorciar a alguien que es bígamo. Podría, en cierta parte, en cierto aspecto, tener cierta razón. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de lo que dispone el artículo 275? Que nos establece que el juez puede declarar la nulidad cuando el matrimonio fuese manifiestamente nulo. Lo correcto sería también, ¿no?, que se aplique justamente esa nulidad manifiesta con las reglas procesales, si quieren, del 9º pleno casatorio y poder declarar la nulidad, como se ha hecho en muchos de los casos. Lo hemos hecho porque hemos verificado que el matrimonio efectivamente era nulo, porque se concretizó, y aquí hacemos de repente un paréntesis, el matrimonio que es realizado por una persona que solamente tiene un fin, otorgar la nacionalidad a otra persona, es decir, ese matrimonio se realizó no con el fin de hacer vida en común, sino con un fin de sacarle un beneficio quizás a esos efectos jurídicos que genera el matrimonio, de transmitir la nacionalidad al cónyuge, ¿no? Ese tipo de matrimonio, por ejemplo, en el derecho comparado es denominado matrimonio fraudulento, pero que en nuestro ordenamiento jurídico no lo hemos contemplado como tal. Y entonces no sabemos desde qué enfoque abordarlo. Podríamos decir que le falta alguno de los elementos, ¿no? Los elementos están completos. Los elementos en cuanto a su estructura están completos. Y este ejemplo nos sirve justamente para plantearles a ustedes la recapitulación de esta tesis de la especialidad que hemos venido siguiendo hasta este punto de la exposición. Hasta este punto de la exposición les he ido narrando la especificidad, la particularidad, la especialidad que tiene el régimen del matrimonio, tanto en su estructura, para su consolidación, para su concretización, como para el diseño de un régimen de invalidez específico. Pero este régimen de invalidez específico del matrimonio hoy en día soporta los diferentes supuestos en los que se generan los matrimonios que no cumplen los fines.
¿Podría el juez declarar nulo un matrimonio porque manifiestamente se ve que hubo fraude en su celebración? Y ahí, por ejemplo, podríamos establecer, si es que es posible, demandar la nulidad del matrimonio por causas genéricas o generales, por las causales generales que están establecidas en el artículo 219. Inciso 8. Nulidad virtual. Todo acto jurídico es nulo en tanto contravenga el orden público y las buenas costumbres. ¿Qué nos dice la Suprema al respecto? La Suprema en diferentes criterios jurisprudenciales nos ha dicho no. Los abogados no pueden plantear la nulidad de un matrimonio o no pueden pretender en una demanda la nulidad de un matrimonio sustentado bajo las normas o las causales de un régimen de acto jurídico general, como lo establece el artículo 219 o 221. En síntesis, lo que la Suprema nos dice es, mira, ya en el libro tercero hay un régimen de invalidez de matrimonio. Ahí te han diseñado un régimen, ve y rebusca una causal y la que mejor se te acomode, ve ahí y con esa causal específica plantea tu demanda. Pero hoy en día, en un contexto actual, 2025, hay muchos supuestos que ya no soportan una tesis de la especialidad y que dan apertura, más por el contrario, a que se aplique de manera subsidiaria, no decimos paralela, y esa es la propuesta que yo les quería hacer, es plantearles la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se aplique subsidiariamente el régimen de invalidez de acto jurídico general establecido en el libro 2. Y aquí tengo el sustento. En este primer razonamiento que les presento, planteamos la tesis sobre la especialidad del régimen de nulidad de matrimonio. Si nosotros nos quedamos en una tesis de especialidad, y decimos, no, la especialidad lo es todo. Nos mantenemos en una especialidad establecida como tal por el legislador, sería un razonamiento rígido o cerrado. ¿Por qué? Porque no admite o no estaríamos admitiendo que otro régimen como el general subsidiariamente venga, ¿no es cierto?, a salvarnos la situación. Acoger ese supuesto que no lo regulamos para poder justamente darnos, ¿no es cierto?, ese razonamiento. Aquí se defiende un sistema autónomo, como es la tesis de la especialidad, que está vinculada en el libro tercero, y que resulta autosuficiente, porque quienes estarían diciéndonos que respetemos esta tesis de la especialidad y que no se pueden plantear otras causales que no son las que están establecidas en el 275 o en el 277, en teoría nos están diciendo que esa tesis de la especialidad es autosuficiente respecto a las causales del matrimonio. Que esas causales regulan todos los supuestos o es que están diseñadas, ¿no es cierto?, para abordar todos los supuestos. Y ya vimos que eso no es así. Porque se les escapó el matrimonio fraudulento. Y también los que argumentan esta tesis nos señalan que hay estas ideas de respetar una tesis de especialidad son ideas de épocas conservadoras y que las causales de nulidad de matrimonio
constituyen un régimen expreso y especial. Por ejemplo, en la doctrina francesa se habla justamente de la posibilidad de poder ampliar subsidiariamente a causales generales para lograr su invalidez. En este tipo de régimen no procedería la declaración entonces de oficio de la nulidad, ya que su razonamiento sería de que el matrimonio es un acto jurídico de naturaleza trascendental para el orden social que requiere de normas especiales que regulen su invalidez, porque obviamente acarrea la disolución de una familia. Esto podría ser el razonamiento para mantenernos en una tesis de la especialidad. Pero si nosotros advertimos la aplicación y queremos sustentar, y lo que les planteo es la aplicación subsidiaria del régimen, digo subsidiaria, en la medida de que si el supuesto de nulidad que yo pretendo no está regulado en el 275 o en el 277, no está, entonces subsidiariamente, en reemplazo de eso, ante la ausencia de esa regulación, me iré, ¿no es cierto?, al régimen de invalidez general, que tiene un concepto amplio y abierto. Aquí negamos de que ese régimen especial sea autosuficiente, porque postulamos justamente que este régimen específico o especial no va a regular todos los supuestos probables que pueden dar, digamos, como resultado o con que nos pueden llevar a una nulidad del matrimonio. Y sus argumentos, y los argumentos para justificar es, sin perjuicio de las características particulares del régimen, la naturaleza del acto, el matrimonio y la trascendencia, obviamente, de la acción. Sabemos que las normas del matrimonio se conjugan y se armonizan con las normas generales, porque las normas generales se proponen justamente para que sean aplicadas de manera subsidiaria. No son distintas, no son autónomas, porque el derecho de familia forma parte del derecho civil, forma parte de la estructura de un acto jurídico. Y por ende, es posible que aparezcan algunos supuestos en los que puedan ser, digamos, subsidiariamente regulados por causales de un régimen general. Y a eso apunta la nueva tendencia, porque ya hemos tenido algunos criterios jurisprudenciales que hemos ido avanzando en este aspecto, para poder dejar ideas vetustas de regímenes rígidos o cerrados, porque acuérdense que en el título preliminar se establece que el juez debe administrar justicia, debe resolver los conflictos jurídicos, independientemente de que haya lagunas, independientemente de que haya ausencia de normas de regulación. Le corresponde justamente al juez resolver conflictos jurídicos y administrar justicia. Porque en el universo jurídico no podría transitar un acto jurídico que adolezca justamente de un vicio trascendental y que siga generando efectos jurídicos que nunca se quisieron por las partes. Entonces, ahí, por ejemplo, encuentro esas razones axiológicas, ¿no?, que nos permite establecer que no se resuelve la validez o la invalidez, los supuestos de simulación, sino esa complementariedad. Entonces, bajo este sustento,
Y tal como señala el 275, se puede establecer también la nulidad manifiesta en algunos actos y también la aplicación subsidiaria de un régimen de invalidez de orden general, en la medida de que este régimen especial del 275 y 277 no regule el supuesto de nulidad. Aquí les dejo la casación 1860-2003, en la que justamente se estableció esta posibilidad de la interpretación del artículo 275 para poder cerrar el tema del matrimonio y pasar inmediatamente con la unión de hecho. La unión de hecho es una forma de familia. La unión de hecho ha sido, digamos, ha ido avanzando y ha ido evolucionando dentro de nuestro ordenamiento jurídico, justamente por la nueva concepción de familia que hemos tenido a partir justamente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya decíamos que la unión de hecho es esa situación que viene ocurriendo en la realidad, ¿no? Esos hechos que van surgiendo día a día, esa continuidad de convivencia que dan justamente entre dos personas. Pero es importante tener en cuenta que en la unión de hecho, lo podemos explicar con este gráfico más estructurado. La unión de hecho tiene que tener, como nosotros estamos, digamos, regulando la unión de hecho bajo la teoría de la apariencia. Esta teoría de la apariencia, ¿qué implica? Que esa unión convivencial tiene que tener una apariencia en la sociedad de matrimonio, no la teoría de la equiparación, porque equiparar sería lo mismo. Lo que estamos diciendo es que la teoría de la apariencia es que esa unión de hecho, esa convivencia de dos personas se tiene que proyectar dentro del mismo ámbito de proyección que tiene el matrimonio. Claro, desde otro enfoque, pero con la misma proyección. Y por eso es que justamente en el artículo 326 del Código Civil nos va a exigir los mismos elementos del matrimonio, en la estructura, ¿no? En su estructura. Una unión estable entre un varón y una mujer, ya lo dijimos en el matrimonio, la heterosexualidad de los contrayentes, aquí la heterosexualidad de los convivientes. Un segundo elemento, la unión realizada de forma voluntaria. Aquí también en el matrimonio había un consentimiento matrimonial, aquí hay una unión voluntaria, consentida día a día. La aptitud nupcial en el matrimonio es traducida aquí como libre de impedimento matrimonial. Claro, en el matrimonio la aptitud nupcial, visto del otro lado de la cara de la moneda, ¿qué implica no tener aptitud? Implica tener un impedimento, decíamos, ¿no? Un impedimento matrimonial. Y por eso, que es lo mismo, aquí en la unión de hecho, se exige como un elemento libre de impedimento matrimonial. Lo cual quiere decir que si una persona ya está casada, ya celebró un matrimonio y decíamos que su situación jurídica ya se modificó de esta persona, su situación jurídica se ha modificado a la de casada, y eso se va a proyectar en todas las relaciones jurídicas que esta persona pueda crear, o tener, o intervenir, o participar. Entonces,
no va a poder, digamos, convivir o tener una convivencia que tenga los elementos propios que la ley reconoce como tal, para que la ley le reconozca como tal. Y entonces lo que habrán hecho simplemente será una convivencia impropia, no propia, porque la propia es esa convivencia legal que reconoce la ley con los elementos. Y una duración de al menos 2 años. Quiere decir que esa continuidad en esa convivencia, al menos, no, el ordenamiento considera que se debe por lo menos tener un plazo prudencial en esa convivencia para poderle otorgar esos efectos jurídicos, que son 2 años continuos. Y la exclusividad, ¿no? La exclusividad vinculada también a la monogamia, que sea notoria, que sea pública, no puede ser una convivencia, digamos, paralela, porque a veces han ocurrido casos en los que se ha presentado, ¿no? Muere la persona y aparecen 2 personas diciendo que son convivientes. ¿Y qué ocurriese si esas 2 personas, ¿no es cierto?, acreditan que han tenido hijos en fechas coetáneas, en domicilios en fechas coetáneas? Es decir, el señor ha estado, por así decirlo, teniendo familias paralelas. Y uno podría decir, ¿cuál de ellas desplaza a cuál? No, no es como en la propiedad, no estén pensando, no, el que tiene fecha cierta, el de más antigüedad. No, eso es concurrencia de acreedores, por favor. Estamos en una situación de estado de familia. Si ello ocurriese, tengan la plena seguridad que ambos se van a excluir como tal. Porque el juez va a decir, no hubo exclusividad en ninguno de ellos. A estas 2 convivencias les faltó exclusividad, a ambas. Y por ende, ambas no tienen un elemento trascendental como es la exclusividad. Elemento que establece específicamente el artículo 326. Dicho sea de paso, hago un paréntesis aquí. Algunos que nos escuchan y son abogados, el artículo 326 nos dice que para poder acreditar una unión de hechos se requiere de una prueba escrita. No entiendo por qué en las demandas presentan 3 testigos. No es prescripción adquisitiva, es una unión de hecho. Y el 326, ¿qué nos dice? Oye, yo quiero prueba escrita, tú me tienes que traer una prueba escrita. Pero ¿cómo voy a traer una prueba escrita? Creatividad. Ahí tenemos las partidas de nacimiento de los hijos, tenemos el parte o las tarjetas de bautizo en los que ambos participaron bautizando al sobrino X, donde figuraron como pareja, un documento en el que hicieron su contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Se proyectaron como pareja. Hay infinidad de documentos escritos, pero a veces parece que estuviese circulando alguna demanda de unión de hecho o de pretensión de declaración de unión de hecho en las redes, que han presentado con 3 testigos, que no tiene sentido, la verdad, porque no es una prescripción adquisitiva, ¿no? Y ya para concluir, vamos cerrando. Los elementos, ya los dijimos, tiene finalidad análoga a la del matrimonio, la convivencia. La convivencia es un elemento trascendental, igual que en el matrimonio, ¿no? La vida en común. Y los requisitos es que tanto se puede hacer en notaría y se hace la inscripción a registros públicos,
o también se puede hacer judicialmente. Pero cuando soliciten una pretensión de declaración de unión de hecho, si es que ha habido un desenlace unilateral, por decir, uno de los convivientes se alejó, la dejó a la señora y probablemente se llevó los bienes, etcétera, pidan siempre una indemnización. Igual que el matrimonio, opera una indemnización por daño moral, por frustración al proyecto de vida y los perjuicios que probablemente se pudieron causar al otro conviviente. No se limiten solo a pedir la declaración de unión de hecho. No es que es para reclamar los bienes, sí, probablemente, pero adicionalmente a ello, el 326 también nos da la posibilidad de plantear una indemnización en caso haya habido un desenlace por decisión unilateral de uno de los cónyuges, ¿no? Eso es importantísimo para que podamos nosotros también tener un ejercicio de defensa para los convivientes.